Alrededor de nuestro planeta hay un escudo magnético invisible contra la radiación solar, pero ¿está distribuido de manera uniforme? Hay una zona más delgada y tiene nombre: la anomalía del Atlántico Sur. En Tierra estamos bien, pero en órbita los satélites fallan al cruzar tormentas de partículas cargadas. Y últimamente ese punto débil parece estar cambiando de forma. Se está expandiendo. Y algunos mapas incluso muestran que se está dividiendo en dos. Entonces, ¿por qué está pasando eso y qué significa? Bueno, para entender el punto débil, tenemos que ir hasta lo más profundo, al núcleo del asunto y del planeta. A unos 2.900 kilómetros de profundidad, el núcleo externo de la Tierra es un océano hirviente de hierro y níquel fundidos. Ahí la temperatura puede superar los 5.500 grados centígrados. Cuando ese metal líquido se mueve, genera corrientes eléctricas, y esas corrientes crean nuestro campo magnético. Sin ese campo, las partículas cargadas del Sol impactarían directo en nuestra atmósfera y empezarían a destruirla. Pero este campo magnético no es una burbuja lisa y perfecta. Es disparejo e inclinado. Está cambiando constantemente. Debajo de África, algunas líneas magnéticas se curvan en sentido contrario, de regreso a la Tierra en vez de hacia el espacio. Los científicos les llaman parches de flujo inverso y debilitan el campo sobre ellos. Justo sobre ese punto débil está la AAS, la anomalía del Atlántico Sur que mencioné antes, y está cambiando tan rápido que podemos ver cómo se mueve en solo una década. Los científicos lo saben gracias a una misión de la ESA llamada SWARM. Sus 3 satélites constantemente, enjambran y mapean el campo magnético de la Tierra en detalle. Sus mapas muestran que la anomalía se ha expandido desde mediados de la década de 2010. Se está debilitando y empieza a verse como si se estuviera dividiendo en dos. Aquí abajo estamos protegidos por la atmósfera, pero nos afecta indirectamente. Si los satélites empiezan a fallar, la mayoría de los que dependemos están en órbita baja, a unos cientos de kilómetros de altura. Sobre la AAS, los cinturones de radiación se acercan más a la Tierra de lo normal, así que cuando un satélite pasa por ahí, es como atravesar una zona del espacio mucho más cargada de lo habitual. Una sola ráfaga de partículas puede alterar pequeños bits dentro de un chip, puede corromper un sensor por un momento o provocar un reinicio. Puede forzar al satélite a entrar en modo seguro, donde apaga todo lo sensible para sobrevivir. Muchos satélites cruzan la AAS varias veces al día, lo que significa que cada pasada es otra tirada de dados. Hasta el Hubble tiene que respetarla. El Hubble es uno de los telescopios espaciales más famosos, que ha tomado esas fotos increíblemente nítidas de galaxias, nebulosas y cosas raras del espacio profundo durante décadas. Pero cuando está a punto de cruzar la anomalía del Atlántico Sur, básicamente dice ¡alto! Detiene ciertas observaciones y apaga sus detectores más sensibles hasta que sale de la zona. El satélite es demasiado valioso y no vale la pena arriesgarse a perderlo. ¿Qué es exactamente lo que le pasó a un satélite japonés de alta tecnología en 2016? Japón lanzó Hitomi, un telescopio espacial de rayos X de nueva generación diseñado para estudiar los objetos más calientes y extremos del universo, como estrellas que explotan y agujeros negros gigantes. Se suponía que funcionaría por años. En cambio, un problema que surgió al pasar por la AAS desató una cascada de fallas en el control de orientación. La nave terminó girando, se desintegró y toda la misión se perdió apenas semanas después del lanzamiento. Eso no es una simple falla, es un plan científico de años, con un costo de miles de millones de dólares, perdido en solo un mes. Entonces, ¿por qué la AAS parece estar creciendo y por qué se dividiría en dos? En las profundidades bajo África, el núcleo de la Tierra es como una olla gigante de metal líquido. Los remolinos pueden cambiar de forma con el tiempo. Imagina que sostienes un imán fuerte debajo de una mesa, y encima hay una lámina delgada de metal. Si mueves el imán por debajo, el metal de arriba también se mueve. Si usas un imán, obtienes una abolladura. Si lo mueves o agregas otro imán cerca, la abolladura se estira o se divide en dos. El hierro líquido en las profundidades actúa como imanes que se mueven. Cuando el patrón de flujo cambia, crea puntos débiles en el campo magnético. Si un punto débil se expande bajo tierra, la depresión sobre él también se expande. Si dos puntos débiles se forman cerca de uno del otro, esa caída en la superficie puede dividirse en dos hendiduras juntas. Y aquí es donde esto deja de ser ciencia interesante y se vuelve un problema.
Porque si el campo magnético puede reorganizarse tanto en una década, todo lo que depende de la órbita tiene que lidiar con eso. Pero, ¿la anomalía del Atlántico Sur es solo un punto débil local que debemos esquivar? ¿O podría ser una señal temprana de algo mucho más grande, como una inversión de polos? Verás, los polos magnéticos de la Tierra no están fijos para siempre. El norte y el sur se han intercambiado muchas veces. El polo norte magnético puede moverse, debilitarse y eventualmente cambiar de lugar con el polo sur magnético. Espera, ¿y eso qué significa? Bueno, significa que los fans del fútbol que se juntan en la tribuna norte ahora tendrían que echar porras desde el otro lado. Pero ya en serio, el planeta no se voltea ni se convierte en un mundo al revés. El hierro líquido cambia su patrón de flujo y todo el esquema magnético se reacomoda. Como cualquier otro proceso natural, no sucede de golpe. El campo puede debilitarse primero, fragmentarse en parches irregulares, verse desordenado por un tiempo antes de estabilizarse de nuevo. Esa etapa problemática es la que más importaría para los satélites. Y sabemos que esto ya pasó antes. Cuando la lava caliente se enfría en la roca, pequeñas partículas de metal se alinean con el campo magnético de la Tierra y quedan apuntando en esa dirección. Mucho después, los científicos pueden leer esa dirección como una flecha de brújula atrapada en la piedra. Un caso famoso es el evento de las Champs, hace unos 41.000 años. Oye, yo no estaba ahí, pero por un tiempo, el campo magnético de la Tierra se debilitó mucho. Luego se invirtió parcialmente y después volvió a la normalidad. La idea más simple es que el hierro líquido en el interior de la Tierra empezó a fluir de forma diferente e impredecible por un tiempo, y el campo magnético se desordenó. Una inversión de polos es la versión más grande de ese desorden. La anomalía del Atlántico Sur es una versión más pequeña y local. Ambas ocurren porque el flujo de hierro líquido en las profundidades puede cambiar. La AAS no significa que una inversión sea segura, solo muestra que el campo magnético puede volverse irregular cuando lo de abajo se mueve. Bueno, la anomalía está cambiando, pero hay otro problema espacial que puede golpear mucho más allá de ese punto en el Atlántico: las tormentas geomagnéticas. El Sol a veces lanza una enorme nube de gas supercaliente con su propio campo magnético. Se llama eyección de masa coronal, o CME. Algunas de estas nubes viajan a más de 1,5 millones de kilómetros por hora. Si una apunta hacia la Tierra, golpea nuestro escudo magnético y lo sacude. Esa sacudida inyecta energía extra al espacio alrededor de la Tierra, altera señales de radio, afecta la precisión del GPS por un rato y en casos extremos hasta empuja corrientes eléctricas hacia las líneas de energía en Tierra. Y también causan auroras impresionantes. En marzo de 1989, una gran tormenta geomagnética provocó un apagón en Quebec que dejó a 6 millones de personas a oscuras durante horas. Otro ejemplo fue en mayo de 2024, cuando una fuerte tormenta geomagnética interrumpió señales de satélites y radio, obligó a algunas aerolíneas a ajustar rutas y empujó las auroras mucho más al sur de lo normal. Las tormentas solares no golpean siempre con la misma fuerza. El Sol pasa por un ciclo de actividad que dura unos 11 años. Durante la fase más activa, lanza más llamaradas y más nubes gigantes de partículas cargadas, así que las tormentas geomagnéticas fuertes se vuelven más probables. Justo ahora estamos en una de esas etapas más intensas. Así que las probabilidades de clima espacial severo son más altas que hace unos años. Pero la razón por la que se siente más peligroso es cómo funciona la vida moderna. Dependemos de satélites y redes eléctricas más que nunca. Así que una tormenta que antes era solo una bonita noche de auroras, ahora puede significar fallas en señales, errores de GPS, vuelos desviados, sobrecarga en la red y un montón de reparaciones costosas. El escudo protector de nuestro planeta decae y finalmente falla. Lo mismo sucede con nuestros satélites. Primero los satélites de comunicación en las órbitas más altas se desploman. Luego, los astronautas que están en la órbita terrestre baja ya no pueden contactarse con su centro de control. Y finalmente, los peligrosos e implacables rayos cósmicos comienzan a bombardear todo en la Tierra, causando estragos y devastación. ¿Serán estas las aterradoras consecuencias de la inversión del campo magnético del planeta a las que podríamos enfrentarnos? Mientras ves este video, el polo norte magnético de la Tierra está fuera de lugar. Es tan notorio que los científicos tendrán que actualizar el modelo de campo magnético global que se publicó hace tan solo 4 años.
¿Significa que el polo magnético de nuestro planeta cambiará pronto de lugar? Ten paciencia, lo averiguaremos un poco más tarde. Verás, el polo magnético se está moviendo de manera bastante errática desde el Ártico canadiense hasta Siberia, y estos movimientos son muy impredecibles, pero es normal que el polo se mueva. Existen registros a largo plazo de Londres y París que prueban que el polo norte magnético se mueve aleatoriamente alrededor del polo norte de rotación durante periodos de varios cientos de años. Pero lo más asombroso de su movimiento es que se está acelerando. A mediados de los 90, el polo magnético se aceleró inesperadamente de 15 kilómetros a 55 kilómetros por año. Y recientemente, el polo cruzó la línea internacional de cambio de fecha, moviéndose hacia el hemisferio oriental. La Agencia Espacial Europea lanzó satélites de campo magnético extremadamente precisos en el año 2013. Gracias a ellos, los investigadores tienen datos excepcionales que pueden usar no solo para hacer mapas de campos magnéticos, sino también para actualizarlos cada 6 o 12 meses. Así fue como notaron que el campo central también se estaba debilitando, y esto podría ser una señal de que el campo magnético del planeta está a punto de invertirse. Para entender mejor este proceso, debemos descifrar cómo funciona el campo central. Digamos que tenemos un imán con forma de barra que atraviesa el centro de nuestro planeta y tiene un polo norte y un polo sur. Este imán es increíblemente fuerte y representa alrededor del 75% de la intensidad del campo magnético del planeta en la superficie. Nuestro imán en barra no solo se está moviendo, sino que también está debilitándose, aproximadamente un 7% cada siglo. Hay que admitir que esta barra no es la representación perfecta del campo central, sino más bien de las corrientes eléctricas que generan el campo magnético de la Tierra. Aún así, este modelo facilita la comprensión de lo que está sucediendo con nuestro planeta ahora. El campo magnético de la Tierra juega un papel importante a la hora de protegernos de la radiación peligrosa y la actividad geomagnética, que es el producto de la interacción entre el viento solar y la magnetosfera terrestre. El campo magnético de la Tierra también se mueve. Los científicos han estado estudiando y rastreando el movimiento de los polos magnéticos durante cientos de años. Los movimientos históricos de estos polos indican cambios en la geometría global del campo magnético de nuestro planeta, y también podrían señalar el inicio de la inversión del campo. Eso es lo que a veces llamamos un cambio entre los polos magnéticos norte y sur. Si el polo norte magnético se mueve un poco, no es gran cosa, pero una inversión completa podría tener un impacto serio en el clima de nuestro planeta, así como en la tecnología moderna. Afortunadamente, estos giros no ocurren de la noche a la mañana. Todo el proceso se extiende a lo largo de miles de años. Además, aunque el polo magnético se debilita durante una inversión de polos, no desaparece por completo. Por lo tanto, esos hechos aterradores del comienzo del video probablemente no nos sucederán. La magnetosfera continuará protegiendo al planeta de los rayos cósmicos y de las partículas solares cargadas, aunque puede que llegue algún grado de radiación de partículas a la superficie de la Tierra. Los campos magnéticos son generados por cargas eléctricas en movimiento. Si algún material permite que estas cargas se muevan con facilidad en su interior, se denomina conductor. El metal es un excelente conductor y es lo que más utilizamos para transferir corrientes eléctricas de un lugar a otro. En este caso, la corriente eléctrica son cargas negativas llamadas electrones que se desplazan a través del metal. La corriente es lo que genera un campo magnético. La Tierra tiene un núcleo de hierro líquido, es decir, existen capas y capas de material conductor dentro de nuestro planeta. Corrientes de carga se mueven constantemente a través del núcleo y el metal líquido también se desplaza y circula allí, generando el campo magnético. Este campo magnético, a su vez, produce algo que se asemeja a una burbuja alrededor del planeta. Se llama magnetosfera y se encuentra por encima de la parte más alta de la atmósfera. Esta capa nos protege y desvía la radiación cósmica de alta energía, que de lo contrario sería extremadamente peligrosa para las personas y para las otras formas de vida de la Tierra. La magnetosfera también interactúa con la ionosfera, la capa de la atmósfera que contiene una gran cantidad de iones y electrones libres y es capaz de reflejar ondas de radio. La interacción entre estas dos capas y los vientos solares magnetizados es lo que los científicos llaman clima espacial. Normalmente el viento solar es suave y no hay clima espacial en absoluto. Pero a veces el Sol comienza a liberar gigantescas nubes magnetizadas de gas que pueden acelerar a velocidades increíbles. Se llaman eyecciones de masa coronal, o CME, por sus siglas en inglés. Son expulsadas del Sol durante varias horas. Las CME por lo general parecen enormes cuerdas retorcidas y pueden ocurrir espontáneamente. Su frecuencia varía de acuerdo con el ciclo solar de 11 años. Por ejemplo, en un minuto solar puedes observar una eyección por día.
y cuando el Sol está en su fase más activa, podría haber 13 ME diarios. Las eyecciones de masa coronal interrumpen el flujo tranquilo del viento solar y causan graves disturbios que pueden provocar daños tanto en el espacio cercano a la Tierra como en los satélites o en la superficie del planeta. Si las eyecciones de masa coronal llegan a la Tierra, su interacción con la magnetosfera genera tormentas geomagnéticas. Estas pueden desencadenar auroras, que ocurren cuando un flujo de partículas energizadas golpea la atmósfera y la ilumina. Y también están las llamaradas solares, que se desarrollan muy rápido y con mucha más energía que las eyecciones de masa coronal. Las llamaradas solares a menudo ocurren poco después de las eyecciones de masa coronal. Las erupciones volcánicas más potentes palidecen en comparación con las llamaradas solares, que liberan 10 millones de veces más energía. En solo unos minutos, una llamarada solar puede emitir miles de millones de toneladas de partículas cargadas. Las llamaradas solares también son increíblemente calientes, con temperaturas que alcanzan varios millones de grados. Los astrónomos creen que estas explosiones de radiación solar ocurren cuando el campo magnético del Sol se retuerce en algunas regiones. En un momento dado se libera toda la energía acumulada. La estrella emite luz y partículas, y principalmente electrones y protones. La mayoría de las llamaradas solares duran minutos, pero algunas continúan durante horas. Una tormenta solar muy potente podría causar un apagón global en la Tierra. Si no fuera por la magnetosfera de la Tierra, los efectos de la actividad solar serían mucho más devastadores. Afortunadamente, la magnetosfera desvía la mayoría del material solar que se dirige hacia el planeta desde nuestra estrella a una velocidad de más de 1.600.000 km por hora. Pero aún así, durante los fenómenos de clima espacial, hay mucha radiación peligrosa cerca de la Tierra que podría dañar a los astronautas y las naves espaciales. Además, el clima espacial puede estropear grandes sistemas conductores, por ejemplo, tuberías y redes eléctricas al sobrecargar las corrientes que circulan en su interior. Los científicos rastrean y mapean regularmente la orientación y la forma general del campo magnético de nuestro planeta. Para hacerlo, utilizan mediciones locales de la orientación y magnitud del campo. Es por esto que han podido concluir que la ubicación del polo norte magnético se ha movido casi unos 1000 kilómetros desde que se realizaron las primeras mediciones en 1831. El campo magnético de nuestro planeta se invierte en un periodo de tiempo que varía entre 100.000 y 1 millón de años. Se puede determinar con qué frecuencia sucede al examinar las rocas volcánicas del fondo del océano. Estas rocas capturan la orientación y la fuerza del campo magnético de la Tierra en el momento de su formación. Por lo tanto, datar esas rocas nos proporciona una buena imagen de cómo ha evolucionado el campo magnético de nuestro planeta a lo largo del tiempo. Desde un punto de vista geológico, las inversiones de campo ocurren bastante rápido, pero son extremadamente lentas desde una perspectiva humana. Una inversión completa normalmente tarda un par de miles de años, pero durante este tiempo la orientación de la magnetosfera puede cambiar, exponiendo más a la Tierra a la radiación cósmica. Estos fenómenos tienden a modificar la concentración de ozono en la atmósfera. En cualquier caso, los científicos no pueden asegurar cuándo sucederá la próxima inversión del campo magnético. Sin embargo, continúan mapeando y rastreando el movimiento del norte magnético de nuestro planeta. Por cierto, la Tierra no es el único planeta que tiene un campo magnético. Los gigantes gaseosos como Júpiter también poseen una capa de hidrógeno metálico conductor. Como en nuestro caso, el campo magnético interno de Júpiter evita que el viento solar interactúe directamente con la atmósfera del planeta. Este es Neptuno. La siguiente parada es Plutón. Manténganse alejados de las puertas que se cierran, por favor. Algún día, con mejores tecnologías del futuro, una parada de Neptuno a Plutón no parecerá mucho más lejos que ir a Times Square desde Bryant Park hoy en día. Hay enormes montañas de hielo en Plutón, valles que van más allá de lo que tus ojos ven. Cráteres de 257 kilómetros, casi tan grandes como el más grande de la Tierra, pero sin vida. Las razones son obvias. La larga distancia entre Plutón y el Sol garantiza temperaturas gélidas en este planeta enano. También garantiza un viaje de unos cuantos miles de millones de kilómetros. Además, es más pequeño que la Luna, por lo que se llenaría muy pronto si la gente empezara a habitarlo. Aún así, hay una razón que hace que la vida allí no sea tan descabellada. El Sol tiene una vida útil y ciclos en su interior. Nuestro sistema solar solía ser nada más que una nube de gas y polvo. Como resultado de un colapso gravitatorio en el centro de esta nube, el gas y el polvo comenzaron a reunirse en lugares específicos y más densos. Estos atrajeron más y más materia a medida que pasaba el tiempo, y algo llamado momento de conservación hizo que la masa empezara a girar y calentarse debido a la inmensa presión. Más tarde, apareció un disco similar
al que tiene Saturno, pero estaba hecho de sustancias totalmente diferentes. Y justo en el centro estaba la bola que al final se convirtió en el Sol. Una protoestrella es una estrella joven que aún está acumulando su masa. Y eso es exactamente lo que era el Sol, antes de que las temperaturas y la presión en su interior encendieran su núcleo. Millones de años después, se convirtió en el Sol que vemos todos los días, pero no permanecerá así para siempre. Se calentará aún más y acabará haciéndose más grande y denso, convirtiéndose en una gigante roja. Puede que un día sea lo suficientemente grande como para tragarse a Venus y Mercurio. Lo más probable es que se trague hasta el planeta Tierra. Aún si no devora nuestro planeta, el Sol podría acercarse lo suficiente como para tocarnos, y si esto ocurriera, la vida en la Tierra no sería posible. Pero entonces, en solo unos minutos, el Sol perdería cerca del 40% de su masa y se encogería unas 10 veces de lo que solía ser. Ya no sería tan brillante ni tan caliente como antes. En ese momento, la Tierra ya habría quedado desierta. La gente podría empezar a viajar por el espacio o establecerse en otro planeta donde la vida sea sostenible, como el exoplaneta Kepler 62f, que por cierto, es aún más grande que la Tierra. Mientras todo esto ocurría, Plutón estaba cambiando. Antes, todos los recursos estaban congelados en el interior del planeta enano. Agua, gases como el metano, el monóxido de carbono, todo. Pero mientras el Sol alcanzaba su máxima luminosidad, Plutón se calentaba lentamente y perdía gran parte de lo que tenía en la inmensidad del espacio. Al mismo tiempo se formó una atmósfera. Si la atmósfera se vuelve lo suficientemente gruesa, esta crearía condiciones favorables para la vida. Entonces, en lugar de naves espaciales, un pequeño porcentaje de nosotros podría establecer colonias en el planeta enano. La temperatura es cómoda allí, casi el clima para andar en camiseta. Incluso se parece un poco a la Tierra. Cañones llenos de agua, hermosos campos interminables con árboles y mucho espacio para correr. Y bolsas de agua mineral en el suelo lo suficientemente buenas para beber. Las rotaciones de Plutón son diferentes a las de la Tierra. Un día en la Tierra tiene 24 horas y a veces parece que nunca termina. Pero en Plutón, una rotación completa alrededor del Sol tarda 153 horas porque está bastante lejos del Sol. Después de varias horas sin dormir, nos cansamos y se nos ponen los ojos rojos. Eso significa que en Plutón tendríamos que tomar varias siestas a lo largo del día. Un año en Plutón equivale a 248 años terrestres. A no ser que inventemos algún tipo de tecnología que nos permita vivir tanto tiempo, toda nuestra vida sería menos de medio año en el planeta enano. Así que las casas de Plutón deberían estar equipadas con cámaras criogénicas. Siempre que tengas ganas de soñar por mucho tiempo, te metes en ella y despiertas 50 días después en Plutón. En el planeta enano también hay mares y playas, así que es como una pequeña tierra muy, muy lejos de la Tierra real. La comida en Plutón podría ser más sabrosa. Podríamos encontrar una forma de hacer que los ingredientes sean más ricos y hasta intentar que crezcan más rápido durante el viaje. Plantarías una zanahoria y 2 días después estaría lista para tu ensalada. También podría haber nuevos ingredientes para nuestras ensaladas en Plutón. Tal vez hongos de 2 metros de altura que nunca habíamos visto. Los animales que nos lleváramos de viaje serían liberados en su nuevo hogar para siempre y con el tiempo evolucionarían y se adaptarían a sus nuevos entornos. La ley de la selva también podría cambiar un poco. Los leones podrían dejar de ser reyes. Ahora, los ciervos lo son. Su cornamenta es el doble de grande de lo que solía ser. Y para ser justos, también lo son los ciervos. La mayoría de los animales que ya estaban aquí solían vivir bajo el agua. Pero con el tiempo, los anfibios comenzaron a desplazarse a la superficie, al igual que la Tierra al principio de la vida. Aunque Plutón solo podría ser un hogar temporal, una vez que el Sol haya llegado a su fase final, Plutón volvería a congelarse y a carecer de vida. En su lugar, habría que tratar de encontrar un planeta que se mantenga en la zona de ricitos de oro de otra galaxia. La zona de ricitos de oro es la distancia exacta adecuada a una estrella como el Sol, donde la temperatura es perfecta para que el agua se mantenga líquida. Es la regla que buscan los científicos cuando buscan otros planetas que puedan albergar vida. Podemos intentar establecer nuevas colonias en uno de esos planetas e inclusive intentar establecer nuestro propio hogar artificial. No exactamente un planeta o una nave espacial, sino una combinación de ambos. Algo enorme construido justo en el espacio. Digamos una rueda con gravedad por donde quiera que vayamos, para que no nos caigamos. Flotaría en el espacio hacia el nuevo exoplaneta, capaz de albergar estados enteros. Todo este viaje podría ocurrir solo porque el Sol primero creció demasiado y luego, habiendo llegado a la culminación de su ciclo de vida, se convertiría finalmente en una enana blanca. Sería un viaje muy largo y aquí nacerán generaciones enteras. Tendrás que elegir: dormir durante el viaje hasta que los humanos lleguen por fin a su nuevo exoplaneta o disfrutar del viaje en esta fantástica nave espacial.
Hay todo lo que necesitas a bordo, centros comerciales más grandes que los de la Tierra, grandes ciudades futuristas, incluso lugares para cultivar, campos con un rico suelo hecho artificialmente y finalmente, tras un largo viaje, el exoplaneta. Es hasta algo mejor que la Tierra. El planeta es gigante y tiene más continentes. El centro del continente no está tan lejos de los océanos, lo que significa que no hay tantas zonas desérticas. Aunque el sol de este planeta es una enana naranja, no es tan caliente como nuestro sol enano amarillo actual. Es un poco más pequeño, pero aquí está la gracia. Las enanas naranjas viven algo más de tiempo. Permanecen estables entre 15.000 y 45.000 millones de años. A pesar de ello, este nuevo planeta está lleno de selvas, porque el propio planeta es más cálido. Eso significa más biodiversidad y criaturas que nunca habíamos visto. Pero incluso si nada de lo que haya afuera es adecuado, podríamos intentar terraformar este planeta en vez de eso. Si tomamos como ejemplo a Marte, podríamos crear un efecto invernadero al aplastar cometas ricos en hielo y liberar amoníaco en ellos, haciendo que el planeta sea más cálido. También podríamos empezar a plantar árboles. Probablemente necesitaríamos suelo terrestre para hacerlo, o tendríamos que modificar el suelo de Marte para que fuera similar al nuestro. Más pronto que tarde, la atmósfera se acercaría a la que tenemos en la Tierra. También podríamos respirar, gracias a los árboles. Luego, podríamos fundir los casquetes polares de Marte y listo, agua. El problema son los vientos solares y las explosiones del Sol, que podrían despojarlo de una atmósfera con la misma rapidez con la que nosotros podemos crearla, si no más rápido. Tampoco tiene magnetosfera, lo que significa que no puede protegernos de la radiación. Así que, a largo plazo, Marte no sería una buena opción. Tal vez allá afuera, en la inmensidad del espacio, hay un planeta perfecto esperándonos. Si eres fanático de Dra. Sandra Lee, especialista en piel, probablemente estés al borde de un ataque de nervios en este momento, ansioso por exprimir cada pequeño punto negro de los contornos de tus labios. Pero esto en realidad es una formación montañosa que puedes encontrar en Garb, Sudán. Saber eso quizá lo hace aún más escalofriante, porque parece que la grieta en el medio está tragándose todo a su alrededor. Este escenario de agujero negro nos trae a la mente nuestra próxima parada, la isla Vostok. Este espeluznante lugar es un atolón de coral de 24 hectáreas situado en el suroeste del Océano Pacífico, aproximadamente a 640 kilómetros al noroeste de Tahití. Si la buscas en Google Earth hoy, parece como si hubiera sido completamente oscurecida, lo que ha generado todo tipo de teorías descabelladas. La gente sigue diciendo que este lugar es una base ultra secreta o incluso una isla ficticia directamente sacada de Lost. Pero lo que vemos aquí es, de hecho, solo un denso y oscuro bosque verde compuesto por árboles pisonia. Como nadie vive allí y casi nadie la visita, la isla está prácticamente intacta por los humanos. Esta enorme estrella o mandala se encuentra justo afuera de Beatty, Nevada. Ha dejado a Internet completamente desconcertada, con gente tratando de descifrar si es evidencia de algún tipo de actividad extraterrestre. Para añadir al misterio, este lugar está justo al lado del campo de pruebas de Tonopah, también conocido como la famosa Área 52. A pesar de lo espeluznante que parece, probablemente solo sea uno de los miles de círculos de cultivo que se volvieron famosos después de la llegada de Google Earth. Esta formación en espiral aquí también está ubicada en Nevada, y definitivamente parece otro escalofriante círculo de cultivos. Pero las cosas se vuelven aún más extrañas si usas la opción de Street View. A medida que te acerques más y más, notarás que está compuesta por rocas cuidadosamente ordenadas. Este laberinto, por así decirlo, es parte de un museo al aire libre situado en el pueblo fantasma de Rhyolite. Y si eso no es suficientemente espeluznante, mira alrededor y verás a docenas de hombres inquietantes con capas blancas. A pesar de su apariencia realista, estas siluetas son en realidad estatuas de una instalación creada por un artista belga en los años 80. Más extraño que tropezar con un gran círculo en el suelo es encontrar un montón de ellos. Nuestra próxima ubicación, en Wyoming,
está llena de peculiares estructuras circulares hasta el punto en que es difícil contarlas todas. Durante el siglo XX, este estado de Estados Unidos pasó de una economía agrícola a una industrial, dominada por la extracción de petróleo, gas y carbón. Por lo tanto, es probable que estos círculos sean restos de una granja de tanques. Me refiero a los lugares donde solían ubicarse los tanques de almacenamiento de petróleo. Si quieres evitar pesadillas, te recomiendo enormemente no buscar el mausoleo de Emil Becker en Polonia. Si llegas a encontrarlo con el modo Street View, prepárate para enfrentarte a un lugar abandonado con la escultura más aterradora que existe. ¡Qué escalofríos! Manteniéndonos en el lado espeluznante, dirijámonos a un rincón aislado de Kazajistán, donde puedes encontrar un pentagrama grabado en la superficie de la Tierra. Esta formación es enorme. Mide aproximadamente 366 metros de diámetro. Antes de que saltes a conclusiones sobre que esta formación esté relacionada con alguna forma de adoración a una deidad del submundo, vale la pena señalar que el pentagrama resulta ser el contorno de un parque diseñado en forma de estrella. La forma de estrella está marcada por carreteras, que ahora están bordeadas de árboles, lo que hace la forma de estrella aún más distintiva en las fotos aéreas. Puedes divisar este peculiar símbolo desde bastante distancia. A primera vista, incluso podría parecer un alfabeto de otro mundo, como si una civilización altamente inteligente estuviera tratando de enviarnos un mensaje de alerta. Pero este misterio ya fue resuelto. Estamos en de Hoogevelde, un parque nacional neerlandés situado en la provincia de Gelderland. Y estas líneas son, de hecho, parte del logo del parque. Busca estas coordenadas para encontrar lo que parece ser una formación terrestre sacada de un paisaje extraterrestre o quizá de una escena de Avatar. Este sitio, situado en Mongolia Interior, China, se cree que es una mina de granito. Pero es un poco misterioso porque presenta un tono azul tan llamativo en Google Earth. Si lo revisas en Microsoft Bing Maps, por ejemplo, la misma ubicación aparece en un tono mucho más natural. En el interior de Australia se encuentra un geoglifo masivo conocido como Hombre de Marie. Descubierto a finales de los 90, parece representar a un hombre indígena australiano cazando con un boomerang o palo. La figura se extiende por más de 3 kilómetros de longitud y cerca de 2,5 kilómetros de ancho. Tiene profundas zanjas talladas en el suelo, lo que añade complejidad a su formación y origen. A pesar de los esfuerzos para descubrir su propósito, su origen sigue siendo un misterio. Esto es el aliento del desierto, ubicado en el Sahara. Como muchas de las cosas que has visto en este video, esta formación también generó especulaciones sobre si fue creada por seres extraterrestres, pero una rápida búsqueda en Google aclara este misterio. Resulta que esto es una instalación artística que fue creada por un grupo de 3 artistas griegos allá por 1997. Se esforzaron al máximo, ya que movieron alrededor de unos grandiosos 26,000 metros cuadrados de arena. Incluso crearon una gran piscina en el medio de ella. Egipto aún guarda muchos misterios, y puedes explorarlos por ti mismo con Google Earth. Así es como algunas personas se toparon con esta llamativa meseta de forma triangular e inmediatamente saltaron a la conclusión de que habían descubierto una pirámide oculta. Sin embargo, los expertos rápidamente desvanecieron sus esperanzas. Creen que no hay una explicación plausible para que exista una pirámide en esta área, ubicada a 13 kilómetros al oeste del borde del Valle del Nilo en el Alto Egipto. Este descubrimiento probablemente no sea más que una colina que ha sufrido los efectos de la erosión, combinada con una fuerte dosis de pensamiento deseoso.
En algunos casos, la propia naturaleza es responsable de crear esculturas aterradoras, como el guardián de las tierras baldías en Alberta, Canadá. Si lo observas desde arriba, notarás no una, sino 2 cabezas humanas emergiendo del paisaje. Estos seres gigantescos fueron esculpidos por la erosión del agua de lluvia en capas de suelo rico en arcilla. Irónicamente, las estructuras adicionales hechas por el hombre dan la impresión de que éste está usando audífonos con cable. Parece que los desiertos son un lugar clave para descubrir imágenes extrañas en Google Earth, así que nuestra próxima parada es China. ¡Wow! Algo no anda bien. Todo parece temblar. Definitivamente no es un terremoto, y está empeorando. Las nubes parecen moverse más rápido de lo normal, y los animales están frenéticos. Un periodista con tono alarmado aparece en tu televisión. Buenos días, lamentamos interrumpir su programa. Los científicos acaban de descubrir que la rotación de la Tierra ha estado fluctuando de manera inusual. Un grupo de científicos creen que su rotación está aumentando cada segundo y no saben por qué. Si la Tierra aumentara su velocidad apenas 1,5 kilómetros, el día se volvería aproximadamente 1,5 minutos más corto. No lo sentiríamos. Podrías seguir con tu vida como si nada. Pero a medida que la Tierra gire más rápido, nuestros cuerpos, que están ajustados a días de 24 horas, tendrán problemas para adaptarse. Si vives cerca del Ecuador, la rotación de la Tierra será más rápida que en el Polo Norte y el Polo Sur. La zona del Ecuador necesita más tiempo para completar una rotación desde su punto de partida. Verás más lluvia de lo normal. La rotación de la Tierra mantiene el clima consistente y equilibrado para que no suceda nada inusual. Pero, como ahora está moviéndose muy rápido, el clima se ve afectado. Nos acostumbraremos a las tormentas y a los días acogedores en casa con un chocolate caliente. Por más que parezca extraño, la gente podrá seguir con su vida como siempre. Pero, si la Tierra ganara más velocidad y se moviera a 45 metros por segundo, el día pasaría a tener solo 22 horas. Eso te haría sentir que tu sueño está mal adaptado en todo momento. Todas las tiendas funcionan pensando en días de 24 horas, así que esas 2 horas menos tendrían efectos catastróficos en la economía mundial. El calendario tendría que cambiar y adaptarse a la nueva hora. Los diseños de los relojes tendrían una nueva medianoche a las 10 de la noche. Y las horas se acortarán cada semana, así que no habrá una manera precisa de medir el tiempo, con excepción del amanecer y el atardecer. El clima seguirá empeorando y parecerá que la lluvia nunca se detiene. Los animales que dependen de los patrones climáticos no sabrán qué hacer. Verás migraciones masivas de casi todas las especies de animales. Las bandadas de pájaros volarán hacia todas partes y llegarán a lugares que normalmente no visitan, afectando toda la cadena alimenticia y ecología. Los bosques, selvas y otros lugares donde los animales deambulan se mantienen en equilibrio si no son afectados por los humanos. Si llueve constantemente en ciertos lugares, las inundaciones los obligarán a mudarse a otros territorios y competir con los depredadores de la región. Si la Tierra acelerara cada día, pararte en una balanza en el Ártico te indicaría que pesas unos 81 kilogramos, pero en el Ecuador podrías pesar cerca de 80 kilogramos. Eso se debe a la fuerza extra que se opondría a la gravedad en esa zona. Ahora que la Tierra gira más rápido, las aerolíneas de todo el mundo han dejado de operar, ya que los sistemas de radar se han vuelto locos y es peligroso volar con este clima. Todos deben trasladarse en automóvil. Los satélites se ubican de manera tal que es esencial que permanezcan donde están para que las señales reboten hacia nosotros. Debido a todo esto, las señales de Wi-Fi y televisión no pueden pasar. Todas las telecomunicaciones serán cada vez más lentas y finalmente sufriremos una interrupción completa. Los barcos dejarán de operar y el comercio mundial colapsará, lo que dañará aún más la ya afectada economía. Los vientos se volverán más fuertes y rápidos de lo normal, así que las temperaturas cambiarán. Los huracanes serán más fuertes que nunca y tendrán más energía destructiva. Además, a 160 kilómetros por hora, el Ecuador será tragado por el agua. La cuenca del Amazonas y las islas pequeñas se sumergirán unos 15 metros en el agua. La mayor parte de las plantas correrán peligro, especialmente cerca del Ecuador, con los bosques amenazados por las inundaciones
muchos medioambientes se verán afectados. Los árboles y plantas puede que no sobrevivan por mucho tiempo. Si la Tierra acelerara hasta alcanzar días de 15 horas, probablemente sentiríamos que estamos constantemente en un avión que atraviesa una turbulencia. Sería imposible dormir con la Tierra ganando velocidad con cada segundo. Los días durarían cerca de 7 horas, al igual que las noches. El planeta entero se inundaría, con excepción de los puntos más elevados de las montañas más altas. Si eso sucediera, probablemente los humanos terminarían aferrándose a los últimos parches de tierra disponibles. La mayor parte de la vida animal se extinguiría. Y a medida que la Tierra gire más y más rápido, la corteza perderá su resistencia, lo que hará que los terremotos sean más fuertes y frecuentes. Los volcanes entrarán en erupción por todas partes, incluso los que están sumergidos en el agua. Las cosas seguirán así un buen tiempo. Muchos desastres naturales importantes como terremotos, tsunamis, volcanes y hasta capas de hielo derretidas han acelerado la velocidad de la Tierra unos milisegundos. Por eso, con nuestro planeta girando cada vez más rápido, estos desastres naturales lo acelerarán aún más. Unos milisegundos son suficientes para que haya enormes consecuencias. Actualmente la Tierra real gira a 1600 km por hora. Mientras estás sentado con el resto de los supervivientes, sientes que comienzas a levitar suavemente. Ves piedritas flotando a centímetros del suelo. Las nubes sobre tu cabeza pasan como estrellas fugaces. El aire es espeso y húmedo, ya que el agua se eleva y forma nubes gruesas y listas para desatar lluvias. Pero como la gravedad es más débil, parte de la lluvia queda suspendida en el aire. Muchos objetos pequeños flotarán, como si estuvieras en el espacio. Los días y las noches no durarán más que un par de horas. A este punto, todo el planeta estará inundado y el 80% de la corteza habrá desaparecido. Si esto continúa así, no quedará ningún ser vivo, con la posible excepción de las criaturas microscópicas capaces de soportar condiciones extremas. La Tierra tendría que girar a aproximadamente 28.300 km por hora para anular la gravedad y lograr que las cosas comiencen a flotar. En este punto, toda el agua de los océanos se elevará y parecerá una lluvia invertida. Las grandes rocas de las montañas se separarán del suelo y levitarán, lo que las hará parecer pequeños planetas en el espacio. Ahora la Tierra gira 17 veces más rápido de lo normal, lo que la lleva a completar una rotación en solo 84 minutos en lugar de 24 horas. Si logras seguir ahí hasta entonces, verás como literalmente los días y las noches duran unos instantes. Además, flotarás en el cielo y te estrellarás contra rocas y otras superficies. Ya no reconocerás nada de lo que te rodea. La corteza terrestre está deshaciéndose y exponiendo el magma que hay debajo. Así que aterrizar en el suelo no es una opción. A medida que asciendes, verás el espacio exterior. No sabrás qué tan rápido estás moviéndote, pero de seguro serás el único ser humano que quede en este planeta. Con el tiempo, la Tierra girará tan rápido que las capas comenzarán a desprenderse y a exponer su interior. Se aplastará a sí misma desde el núcleo hasta parecer un panqueque. A esta altura, nada podrá sobrevivir. El núcleo producirá tanto calor que el planeta se calentará como un microondas. Toda el agua desaparecerá y la Tierra parecerá un punto rojo en el sistema solar. Una vez que comience a acercarse a la velocidad de la luz, el tiempo se congelará. Las rocas y los elementos flotantes no se moverán y finalmente se distorsionarán. Y con el esfuerzo suficiente, la Tierra se convertirá en un agujero negro. Por supuesto, nada de esto ocurrirá jamás. Según los científicos, lo más probable es que la rotación de la Tierra se desacelere. Desde que la Luna entró en escena, la Tierra ha desacelerado unos 6 km por hora cada 10 millones de años. Ese es producto de la atracción gravitacional de la Luna sobre nuestro pequeño planeta azul, y lo más probable es que esta tendencia continúe. Así que, ¿cuál es la prisa? Estamos ante una temporada de huracanes en el Atlántico que podría ser muy intensa. Puede que sea incluso peor que la de 2005, el año que nos trajo el huracán Katrina. Este se cobró la vida de 1.392 personas y le costó al país más de $100.000 millones. Los expertos predicen que habrá entre 17 y 25 tormentas nombradas en total. Algunas de estas están a punto de convertirse en huracanes con vientos que alcanzan más de 160 km por hora.
Ya estamos viendo tormentas atravesar el país, trayendo peligros como tornados, inundaciones y granizo. Tienes que agradecerle al fenómeno El Niño Oscilación del Sur, o ENOS, por esto. Este término complicado tiene que ver con el niño y la niña, las dos fuerzas gigantes que básicamente moldean nuestro mundo. Por lo general, los vientos en el Océano Pacífico soplan hacia el oeste a lo largo del Ecuador, moviendo agua cálida desde Sudamérica hacia Asia. Esta es reemplazada por agua fría que sube desde las profundidades del Pacífico, pero durante el Niño y la Niña, este patrón usual se altera. El Niño es la fase cálida del ciclo ENOS. Durante este, los vientos ecuatoriales se debilitan, lo que causa que el agua cálida se desplace de regreso hacia la costa oeste de América. Esto significa que menos agua fría sube a la superficie. El clima en las partes del norte de los Estados Unidos y Canadá se vuelve más seco y cálido debido a ello, pero en los estados del sur se presentan condiciones más húmedas. En el Atlántico, el Niño debilita las temperaturas de huracanes y aumenta la actividad de huracanes en el Pacífico Central y Oriental. En África lleva más lluvia al este del continente, pero menos al sur de África, al oeste y a partes del Sahara. La Niña es la fase fría del ciclo ENOS. Durante esta, los vientos hacia el oeste a lo largo del Ecuador en el Pacífico son más fuertes de lo habitual y empujan más agua caliente hacia Asia. Y debido a eso, aguas más frías y ricas en nutrientes suben a la superficie a lo largo de la costa oeste de América. Estas empujan la corriente en chorros hacia el norte, generando un clima más seco en el sur de Estados Unidos, pero condiciones más húmedas y frías en el noroeste del Pacífico y Canadá. La Niña también lleva inviernos más cálidos al sur de Estados Unidos y temperaturas más frías de lo normal al norte. La Niña usualmente calma la actividad de huracanes en el Pacífico, pero la intensifica en el Atlántico. En 2023, el Niño estuvo a cargo y absorbió la mayoría de las tormentas antes de que llegaran a los Estados Unidos. Pero este año hemos cambiado a la Niña y esta señora nos trae agua más fría en el Pacífico y un patrón que les permite a las tormentas moverse un poco más hacia el oeste y alcanzar el Caribe. Y cuando llegan allí pueden moverse fácilmente hacia el Golfo y afectar a Florida y otros estados. La próxima intensa temporada de huracanes en el Atlántico también tiene que ver con una fuerte temporada de monzones en el oeste de África. Esta genera humedad y ondas frente a la costa africana que pueden viajar a través del Atlántico y provocar huracanes. La temporada de huracanes en el Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre y la mayor actividad ocurre entre mediados de agosto y mediados de octubre. Desde la década de los 50 a los ciclones tropicales se les han dado nombres para que sea más fácil para los meteorólogos informar al público sobre ellos. Es más probable que sepas que Leslie está en camino que recordar que el huracán X34D se acerca, ¿verdad? Entonces hay 20 nombres en la lista alfabética de este año, desde Alberto y Beryl hasta Valerie y William. Esperemos que no se vuelva tan terrible como el huracán de Galveston. El desastre natural más mortal en la historia de Estados Unidos golpeó Texas en el año 1900. Un huracán de categoría 4 arrasó con Galveston, destruyendo más de 3.600 edificaciones con vientos de más de 217 kilómetros por hora. Les quitó la vida a entre 6 y 12.000 personas. Una de las razones por las que se volvió tan fatal fue la mala política de comunicación. Días antes del desastre, un meteorólogo profesional tenía claro que la tormenta se movía hacia el oeste, pero la Oficina Meteorológica de Washington predijo que pasaría por Florida y llegaría hasta Nueva Inglaterra, lo cual estaba muy equivocado. La oficina tenía apenas 10 años en ese entonces, por lo que la ciencia de huracanes en los Estados Unidos no estaba muy avanzada. Los científicos cubanos eran excelentes en el seguimiento de tormentas porque su región era muy propensa a ellas. Por eso sabían que se dirigía hacia el Golfo de México. Desafortunadamente, el director del servicio meteorológico estaba tan celoso de que los pronosticadores cubanos fueran mejores que los estadounidenses que cortó el flujo de información desde Cuba y dificultó que los pronosticadores locales emitieran advertencias sin pasar por Washington. En los días previos a la tormenta, el principal observador en Galveston comenzó a sospechar que el pronóstico de Washington era incorrecto e intentó advertir a la ciudad, pero ya era demasiado tarde. El huracán dejó a Galveston en ruinas. Después de este huracán, la oficina meteorológica comenzó a mejorar la comunicación tanto a nivel internacional como dentro de los Estados Unidos. Los funcionarios a cargo estaban haciendo todo lo posible para mejorar los pronósticos, apoyar a la gente y ayudar a que las áreas afectadas se recuperen más fácilmente después de los huracanes.
Van a probar nuevos modelos de pronósticos para prever el fortalecimiento de los ciclones tropicales, ayudar a los administradores de emergencias y agua a prepararse para posibles inundaciones y proteger a la población e infraestructura. Las boyas meteorológicas costeras en el Atlántico Occidental Tropical y el Caribe han sido mejoradas, y nuevos flotadores, drones de vela, planeadores submarinos y una sonda de caída ligera proporcionarán datos en tiempo real. También hay algunas cosas que puedes hacer para garantizar tu seguridad antes, durante y después de un huracán. Si vives en un área propensa a estos fenómenos como Florida, Georgia o las Carolinas, siempre debes estar preparado antes de la temporada alta de tormentas. Elabora un plan familiar de emergencias que detalle tus acciones durante una situación peligrosa. Planifica varias rutas de evacuación en caso de que la principal esté bloqueada y decide un punto de encuentro en caso de separación. Puedes organizar simulacros para enseñarles a los miembros de la familia a cortar el suministro de agua, el gas y la electricidad, y asegúrate de que incluso los más pequeños sepan cómo llamar a los servicios de emergencia. Prepara un kit de desastre que esté listo para ser usado en cualquier momento. Debe incluir elementos esenciales como comida, agua, un botiquín de primeros auxilios y linternas para durar al menos 72 horas por tu cuenta. Puedes comprar un generador para asegurarte de tener electricidad en caso de un corte de energía hasta que el suministro regrese. Manténlo en un lugar seguro, lejos de la lluvia y del agua en aumento, con la ventilación adecuada. También vas a necesitar radios y linternas autoalimentadas. Si es posible, añade una habitación segura a tu casa que esté reforzada para resistir vientos fuertes con techo, piso y paredes de concreto reforzado. Asegúrate de tener suficiente comida enlatada y no perecedera, además de agua embotellada para al menos 3 días. Cuando la tormenta esté a punto de golpear, dirígete hacia el norte para alejarte de ella. Para cuando llegue allí, será más débil. Es mucho más seguro mantener a tu familia y mascotas juntas y alejadas de la tormenta que tratar de resistir en casa. Trata de ir en un solo automóvil si es posible. Siempre sigue las órdenes de evacuación locales, en especial si estás en una casa móvil. Llena el tanque de gasolina y date mucho tiempo para salir. Nunca dejes a tus mascotas atrás. Los escombros, las aguas de inundación y los objetos voladores pueden ser peligrosos para ellas. Si te quedas en casa durante una tormenta, necesitas un lugar seguro para tu familia, tus mascotas y para ti. Este sitio no debe tener ventanas ni tragaluces. Si estás refugiándote en casa, cierra todas las puertas interiores y asegúrate de trapar bien las exteriores. Encuentra rápidamente una habitación interior con paredes fuertes y sin ventanas, como un baño o un armario. Si tu casa no es segura, busca un refugio comunitario. Ve al lugar al menos 2 horas antes de que la tormenta llegue para que no te atrape fuera de casa. Lleva una radio a pilas con baterías adicionales para obtener actualizaciones cada 15 o 30 minutos. Nunca dejes tu refugio, incluso si parece que afuera todo está en calma, ya que las condiciones pueden empeorar rápidamente, en especial si te encuentras en el ojo de la tormenta. Para mayor protección, recuéstate en el suelo bajo algo resistente como una mesa. No utilices aparatos eléctricos, teléfonos, ni tomes duchas durante la tormenta. No salgas de tu refugio hasta que recibas el todo despejado oficial de las autoridades. Y por favor, ten cuidado, habrá muchos... Estás en medio del Sahara. Ves un enorme toldo con el patrón de un blanco rojo. Su superficie está tan caliente que podrías freír comida en él. Una gota de agua debe golpear el centro de esta diana a la velocidad de la luz. Teórica y técnicamente este experimento es imposible de realizar. Pero si se llevara a cabo, entonces nos esperaría la misteriosa nada, y cada versión de esta nada sería diferente. Así que haremos 3 caídas. Opción 1. Es mejor hacerlo desde una gran altura o desde el espacio. Despegas con una mochila cohete hacia la estratosfera. Tienes una botella de agua en la mano. Viertes una gota. Digamos que empieza a acelerarse. En este caso, incluso a baja velocidad, la gota de agua se quemará en las capas protectoras de la atmósfera. En menos de un segundo, esta se convertirá en vapor. Supongamos que nuestro planeta no tuviera el tipo de protección que es la atmósfera. La resistencia del aire seguiría deshaciéndose de la gota. Esta vuela hacia abajo a una velocidad tremenda. El viento frío la convierte en un témpano. Cuanto mayor es la velocidad de esta, más fuerte es la resistencia del aire. La gota se mueve cada vez más rápido y pronto alcanzará la velocidad del sonido. Entonces se rompen miles de pequeñas partículas. En estas condiciones, la gota nunca podrá llegar a la Tierra a la velocidad de la luz. No ocurre nada porque nada llega al blanco.
El siguiente intento consiste en cambiar la gota. El oxígeno, el dióxido de carbono, el ozono y otros gases de la atmósfera destruyen cualquier objeto que caiga. Pero ¿qué pasa si la gota no se encuentra con todos estos obstáculos? Cambias la estructura interna del agua químicamente. Entonces te pones de nuevo la mochila cohete y tomas una botella de agua. A la altura de la órbita de la Tierra la abres y viertes una gota. Se acelera y no hay resistencia. Pasa por las capas más calientes de la atmósfera pero no se quema. Pasa por la temperatura de congelación pero no se congela. Vuela hasta el suelo desarrollando la velocidad de la luz y vuelve a chocar pero no pasa nada. La gota tiene las propiedades de una partícula de luz, un fotón. Solo en estas condiciones puede desarrollar la velocidad que necesitamos. Ningún objeto con masa, ya sea un auto, una casa, la hoja de un árbol, una hormiga, un solo cabello, un grano de arena o una molécula, puede alcanzar la velocidad de la luz. Solo las partículas de luz son capaces de hacerlo, ya que no tienen masa. Una gota intangible cae en el centro del banco y de nuevo, no pasa nada. La tercera opción. Los científicos han encontrado una forma de acelerar una gota hasta la velocidad requerida. También tienen que cambiar la composición molecular del agua haciéndola más resistente a las altas y bajas temperaturas. Para que la gota alcance la velocidad de la luz sin ningún daño, hay que colocarla en un vacío perfecto. Sin resistencia del aire, sin capas protectoras de la atmósfera, solo queda el espacio y el agua. Para ello, los científicos necesitan construir un largo tubo. En el centro del Sahara, alrededor de la misma diana, se crea un centro científico. Desde aquí, la tubería debe subir. Su altura es aproximadamente la distancia a la Estación Espacial Internacional, es decir, 408 kilómetros, que es aproximadamente la altura de 50 montes Everest. No te puedes conectar con la EEI en sí, ya que se mueve todo el tiempo. Gira alrededor de la Tierra, completando una revolución en 90 minutos. Por eso los astrofísicos e ingenieros deberían construir una pequeña estación diseñada para una persona, y esta debería moverse en paralelo a un único punto del suelo. El tubo de vacío está hecho de materiales sólidos inoxidables para que la lluvia y las altas temperaturas no puedan destruirlo. Por dentro es una aleación de titanio y grafeno, el metal más duradero de la Tierra. El tubo se construye en horizontal. Luego, con la ayuda de varios helicópteros y cables, se coloca en posición vertical y se une a una pequeña estación espacial. La tubería está equipada con pequeñas bombas que bombean el aire y bloquean su flujo en el interior. La gota de agua no debe tocar las paredes, por lo que hay una capa especial de placas de gravedad. Estas empujan el agua lejos de la superficie de la tubería. Utilizando el poder del magnetismo y las ondas sonoras, te pones la mochila cohete y vuelas hasta la estación con una botella de agua mejorada y duradera. Tus manos tiemblan de emoción. Tu respiración suena fuerte en el traje espacial. Abres la botella, la inclinas ligeramente y viertes una gota en una caja especial. Dentro de este recipiente, la gota se carga con la energía necesaria para desarrollar la velocidad de la luz. Ahora está lista para el viaje. Miras la caja, cierras los ojos y presionas el botón de inicio. La gota vuela hacia la tubería a gran velocidad. Por la potente onda expansiva, toda la estación sale despedida hacia un lado. La gota se acelera y en ese momento la tubería hecha de los metales más fuertes de la Tierra comienza a derretirse como un helado. Hay tanta energía en el agua ahora que sería suficiente para proporcionar electricidad a una pequeña ciudad. Y ahora, esta alcanza la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. La tubería se convierte en polvo. No importará si la gota toca el suelo o no, porque no habrá nada. Literalmente, todos los objetos materiales, carros, casas, campos, océanos, computadoras, aviones, barcos, flores, árboles. ¿Continúo? Desaparecerán. Las cosas intangibles como el gas, el aire, las ondas de radio, la radiación electromagnética y los miles de millones de terabytes de información digital, todo esto también se esfumará. Vaya que estás en problemas. Cualquier sonido, gritos, música, el timbre del teléfono, será imposible de crear y escuchar. La luz desaparecerá y la oscuridad será total. Pero rebobinemos el tiempo y veamos qué ha pasado exactamente ahora. No funcionará, sin embargo, porque tampoco hay tiempo. Imagina el tiempo como un río tormentoso que fluye rápidamente en una dirección. Luego este cae en un pozo sin fin y desaparece por completo. Todo esto ocurrió porque una gota de agua se estrelló en nuestro planeta a la velocidad de la luz. En cuanto una gota empieza a acercarse a la velocidad necesaria, pierde sus propiedades de agua. Ahora es el objeto más poderoso y pesado del universo. La energía que proviene de ella destruye todo en cientos de miles de kilómetros. El hormigón, el suelo, las rocas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo desaparece. En el primer segundo todo se rompe en millones de pedacitos. Luego estos trozos se rompen en millones de partículas aún más pequeñas. Las moléculas se queman. Imagina un mapa del mundo en papel. Si lo mojas y lo rompes, se convertirá en trozos de papel mojado.
Si lo quemas, una parte se convertirá en cenizas y la otra simplemente volará en el aire en forma de humo. El mapa permanecerá, pero nunca volverá a tener el mismo aspecto. Pero si destruyes las moléculas del mapa, se puede decir que este nunca existió. No hay rastro de su existencia. Lo mismo ocurre con nuestro planeta. La energía procedente de una gota de agua hace que la Tierra nunca haya existido en el espacio, y ahora la gota supera la velocidad de la luz. Un agujero negro comienza a evolucionar, se expande y absorbe todos los restos espaciales. Luego la Luna. Pronto será el turno de Marte y todos los demás planetas de nuestro sistema solar. El agujero negro se expande y aumenta la fuerza de gravedad en su interior. Junto con los planetas, absorbe la luz, se acerca cada vez más al Sol. Nuestra estrella se divide en tiras de luz como si hubiera pasado por un enorme triturador cósmico. El Sol explota y escupe una cantidad imposible de energía. Se cree que los agujeros negros aparecen tras la explosión de las estrellas. Ahora mismo toda la energía solar está siendo absorbida por nuestro agujero negro. Se está volviendo completamente negro. La luz de las estrellas lejanas cae directamente en el infinito supermasivo. Los meteoritos que vuelan en un radio de cientos de miles de kilómetros a la redonda también son devorados hacia lo desconocido. Hay muchos agujeros negros en el espacio, pero solo uno de ellos fue creado por una pequeña gota de agua. Cuanto mayor es la velocidad de cualquier objeto, más pesado se vuelve. La masa es la cantidad de energía que tiene un objeto. Cuando las moléculas de agua alcanzan la velocidad de la luz, su masa empieza a crecer, y esto no tiene límites, se vuelve infinita. Una masa infinita forma un agujero negro, lo absorbe todo y nadie sabe qué hay dentro. Todo lo que queda es la oscuridad y la inimaginable fuerza de la gravedad. Así que supongo que probablemente no deberíamos hacer este experimento, ¿verdad? ¿Qué tal si hacemos un volcán de bicarbonato de sodio en su lugar? Imagina una tormenta gigante e inmensamente poderosa girando sobre tu cabeza. Estarías aterrorizado si pudieras verla, pero esta tormenta es invisible al ojo. No es un huracán común. Este intenso fenómeno ocurre en el espacio. Los huracanes espaciales son enormes tormentas giratorias que se forman no en nuestros océanos, sino en la ionosfera. Es una parte de la alta atmósfera terrestre cargada con energía del Sol. Las tormentas espaciales se parecen mucho a los huracanes tradicionales, salvo que están compuestas de plasma, gases supercargados y en lugar de llover agua, llueven electrones. Estos huracanes inmensos y giratorios aparecen sobre las regiones polares de la Tierra. Piensa en un huracán espacial como un embudo gigante o un remolino de energía que gira sobre las regiones polares. Solo es visible desde grandes altitudes o a través de satélites. Los huracanes espaciales también producen auroras parecidas a ciclones. Estos espectáculos de luces coloridas se asemejan a las auroras de siempre, pero hay una gran diferencia. Las auroras espaciales suelen girar cerca del Polo Norte durante varias horas, lanzando partículas cargadas en la atmósfera superior. Los huracanes en la Tierra nacen de aguas oceánicas cálidas y áreas de baja presión. Se nutren de la rotación de la Tierra y de la energía térmica del océano. En cambio, los huracanes espaciales se crean por un proceso completamente diferente. Son influenciados por campos magnéticos en lugar del agua de la Tierra. Cuando el viento solar, un flujo constante de partículas cargadas que provienen del Sol, entra en contacto con el campo magnético de la Tierra, se forma una especie de vórtice de energía giratorio alto en la ionosfera. Comienza a girar tal como un huracán común gira en la atmósfera. Bien, retrocedamos hasta el año 2014. Esa fue la primera vez que los investigadores detectaron una enorme tormenta espacial sobre el Ártico utilizando datos satelitales. Ese huracán era gigantesco, pero en ese momento no sabían exactamente qué era. Lo que sabían era que su base tenía más de 1000 kilómetros de diámetro y mostraba múltiples brazos en espiral que se parecían a los brazos de un huracán tradicional. La tormenta también tenía un ojo tranquilo en el centro. Allí el plasma estaba quieto en comparación con las regiones exteriores de rápida rotación. Algunas partes de esta tormenta giraban a velocidades de hasta 7000 kilómetros por hora. Es una velocidad increíble en comparación con los huracanes terrestres. El equipo observó el fenómeno durante 8 horas. Después gradualmente se desintegró. Los científicos lograron identificar esta tormenta como un huracán espacial recién en 2021, utilizando observaciones que se habían realizado varios años antes. Los huracanes espaciales tienen varias características distintivas. Primero, son de forma ciclónica, inmensos con auroras brillantes que pueden durar horas. Luego está el ojo de la tormenta, el centro calmo y estable del huracán.
el huracán espacial también crea un campo magnético circular con fuertes perturbaciones a su alrededor. Además, los científicos mencionan lluvias de electrones en la ionosfera. Estas lluvias son las que causan esas auroras brillantes y coloridas justo debajo de la tormenta. Pero ¿cómo se forman los huracanes espaciales? Para entender este proceso, primero debemos hablar sobre las auroras comunes como las luces del norte. El Sol emite una corriente de partículas cargadas, también conocida como viento solar, de forma continua, y a veces este viento trae enormes ráfagas de energía hacia la Tierra. Por suerte, el planeta cuenta con un campo magnético que actúa como un escudo que nos protege de la mayor parte de esta radiación solar de alta energía. Sin embargo, cuando los vientos solares son demasiado fuertes, pueden penetrar en la atmósfera superior, especialmente cerca de los polos. Cuando estas partículas del Sol chocan con el campo magnético de la Tierra, liberan energía que ilumina el cielo en forma de auroras. En una aurora típica, los electrones del viento solar excitan las moléculas de nitrógeno y oxígeno en la atmósfera, que luego emiten luz generando espectáculos coloridos en el cielo. Los huracanes espaciales son similares, pero ocurren a latitudes más altas por encima de la región donde usualmente aparecen las auroras. Crean un efecto remolino similar a un ciclón, que se ve bastante diferente. Los científicos siguen investigando las condiciones exactas necesarias para que ocurra un huracán espacial, pero ya saben que sorprendentemente tales tormentas se presentan durante un clima espacial muy tranquilo. Esto es lo opuesto a las tormentas geomagnéticas tradicionales que requieren una intensa actividad solar. Los huracanes espaciales necesitan el equilibrio adecuado entre un viento solar bajo y campos magnéticos orientados hacia el norte. Y aunque estas condiciones son poco comunes, no son imposibles, de ahí que ocurran tormentas únicas y remolinantes sobre los polos. Cuando los científicos observaron el huracán espacial sobre el Polo Norte, notaron algunas sorprendentes similitudes con los huracanes de la Tierra. Al igual que un huracán típico, el huracán espacial tiene una zona central donde el plasma está en calma. Aún más curioso, el plasma de los huracanes espaciales gira en dirección contraria a las agujas del reloj, similar a los huracanes que azotan el hemisferio norte. El huracán espacial también tiene múltiples brazos en espiral, al igual que los que se pueden ver en las imágenes satelitales de los huracanes terrestres. Además, el huracán espacial no necesita de los fuertes vientos solares que típicamente crean disturbios en nuestra atmósfera. No, se forman en periodos de calma, así como un huracán terrestre solo puede formarse si los vientos en la atmósfera no son demasiado disruptivos. Bien, los huracanes espaciales pueden estar muy por encima de nosotros, pero igual podrían afectar nuestra vida diaria, especialmente en zonas relacionadas con las comunicaciones satelitales y la navegación espacial. Esas lluvias de electrones causadas por la tormenta interfieren con señales de radio que viajan a través de la atmósfera superior. Pueden interrumpir los sistemas GPS, las comunicaciones por radio y los sistemas de radar. Lo que es aún peor es que esta interferencia puede afectar la órbita de los desechos espaciales que ya representan un problema para las naves y satélites en la órbita terrestre baja. La lluvia de electrones de la tormenta calienta ligeramente la atmósfera, lo cual genera una resistencia extra para los satélites y podría cambiar sus órbitas. Al mismo tiempo, los huracanes espaciales no tienen efectos tan directos y desastrosos en la Tierra como los huracanes habituales. No representan riesgos graves para la salud de los astronautas ni dañan los satélites. Pero los investigadores afirman que estudiar estas tormentas pueden ayudar a mejorar las predicciones para las operaciones de satélites, en especial para los vuelos que cruzan las regiones polares. Curiosamente, los científicos no se propusieron encontrar huracanes espaciales. El descubrimiento fue un accidente total. Sucedió cuando Larry Lyons, un físico espacial de UCLA, y su equipo estaban revisando datos de satélites para otro estudio. En estos datos notaron flujos de plasma inusualmente fuertes en el casquete polar, una región en los polos de la Tierra donde las auroras por lo general no aparecen. Al observar más de cerca, vieron que este plasma no solo fluía, sino que se arremolinaba creando un patrón circular con una brillante mancha auroral en el centro. Los investigadores estaban intrigados. Analizaron más de 300 sucesos diferentes de huracanes espaciales que ocurrieron durante un periodo de 11 años. Estas tormentas aparecían con mayor frecuencia por la tarde durante los meses de verano. Esto hizo que los científicos creyeran que podría haber ciertos momentos y condiciones que favorecían su formación.
Afortunadamente, con nuevas herramientas y técnicas de investigación, los científicos han logrado identificar huracanes espaciales con mayor precisión. Y recientemente también han detectado tormentas paralelas que ocurren cerca del Polo Sur. Lo más emocionante de esta investigación es que podría ayudarnos a comprender mejor el vecindario espacial de la Tierra y cómo la energía solar lo afecta. Científicos como Lyons creen que los huracanes espaciales no son un fenómeno nuevo. Pueden haber estado ocurriendo durante mucho tiempo, pero nadie los había notado. Unos físicos especializados en plasma señalan que los huracanes espaciales se asemejan a un fenómeno que la gente observó anteriormente llamado auroras diurnas de latitudes altas. Al mismo tiempo, los huracanes espaciales son mucho más brillantes y tienen flujos circulares más fuertes, lo que les confiere esos brazos similares a los de un huracán. Comprender los huracanes espaciales podría ayudar a los científicos a predecirlos. Sería útil para planificar misiones espaciales y hacer los satélites más confiables. Además, al estudiar estas tormentas, los investigadores esperan crear una imagen más completa de cómo se comportan las auroras en latitudes más altas. Y aunque los huracanes espaciales parecen una mera curiosidad científica, pueden darnos pistas importantes sobre cómo interactúan el campo magnético de la Tierra y la atmósfera con el viento solar. Y quién sabe, este conocimiento incluso nos ayudaría a identificar tormentas similares en otros planetas con campos magnéticos. Podría ofrecer pistas sobre tormentas magnéticas más allá de la Tierra. ¿Por qué hay tantas noticias sobre el Sol? Algunos dicen que el Sol se está enojando. Bueno, ¿qué significa eso exactamente? ¿Deberíamos preocuparnos? Francamente, sí, deberíamos estar preocupados. Por lo general no es bueno recibir demasiado sol. El componente ultravioleta de la luz solar es perjudicial para la piel, pero la piel humana posee cierta pigmentación que nos protege contra los rayos solares peligrosos. Cuanto más ultravioleta hay, más pigmentación tenemos. Los grandes sombreros y, por supuesto, las cremas con un alto factor de protección solar sin aceite también ayudan, en especial a las personas de piel clara. Pero, ¿qué va a suceder en nuestro planeta? Primero, saquemos una estimación de cuán enojado es probable que se ponga el Sol. El Sol generalmente pasa por un ciclo activo-calmo-activo cada 22 años, con altibajos que ocurren cada 11 años. ¿Por qué sucede eso? Nadie lo sabe, simplemente sucede. Probablemente haya una razón, pero los científicos aún no la han descubierto. Saben que con cada ciclo, el Sol invierte sus polos magnéticos. Eso en sí mismo es bastante asombroso, especialmente cuando consideras que la Tierra no ha invertido sus polos magnéticos en 600.000 años. De hecho, en los últimos 100 años, el Sol ha estado extremadamente tranquilo. Eso también es inusual. El ciclo activo-calmo-activo se ha convertido en un ciclo activo-calmo-calmo. Pero algo está cambiando. Y es por esta razón que les estamos notificando a ustedes, los genialocos, qué podemos esperar en los próximos años. Los términos calmo, activo o enojado se refieren a la cantidad de radiación de alta energía que emite el Sol. Afortunadamente, no cambia mucho. Eso sería un problema serio. Si el Sol se atenuara un 6% o aumentara su brillo, la Tierra se congelaría o se freiría. Observar las manchas solares es la forma más fácil de medir la actividad del Sol. Cuantas más manchas solares sean visibles, más activo estará el Sol. Un gráfico conocido como el diafragma de la mariposa rastrea el patrón de 11 años de actividad de las manchas solares. El diafragma de la mariposa muestra cómo las manchas solares desaparecen regularmente de la superficie del Sol y reaparecen en otros lugares. La NASA pronosticó que el actual ciclo de actividad solar sería tranquilo, como el anterior. Pero está empezando a parecer que ese no es el caso. Actualmente estamos en el ciclo solar número 25, el 25º ciclo solar de 11 años desde 1755, cuando se comenzó a llevar un registro. Se espera que este ciclo de actividad solar alcance su punto máximo en 2025. El Sol ya ha superado el número de manchas solares que la NASA había predicho. No parece que este ciclo solar vaya a ser tranquilo. Parece que vamos a tener una radiación solar muy activa en la Tierra durante los próximos años. A principios de febrero de 2022, 40 de los 49 satélites de comunicaciones de SpaceX en órbita sobre la atmósfera fueron destruidos por una explosión en el Sol. El gas de plasma electromagnético de alta velocidad del Sol, conocido como viento solar, hizo que la atmósfera de la Tierra se comprimiera y los satélites de Elon Musk perdieron su integridad orbital y se estrellaron contra la Tierra. Las manchas solares parecen manchas oscuras en el Sol, pero no son oscuras, simplemente no son tan brillantes como el resto de la superficie.
Para tener una mejor idea, toma una bombilla encendida de 25 vatios y sosténla frente a una bombilla encendida de 100 vatios. La bombilla de 25 vatios lucirá oscura. Eso sucede con las manchas solares. Las manchas solares en la superficie del Sol casi siempre vienen en pares. Eso se debe a que son tormentas magnéticas en el gas de plasma del Sol. Una mancha solar es magnéticamente positiva y la otra es magnéticamente negativa. Entre las dos, que pueden ser mucho más grandes que la Tierra misma, fluye una corriente eléctrica que lleva consigo un arco de gas ionizado. Y las erupciones solares son otra cosa que debería preocuparnos. Son poderosas explosiones electromagnéticas en el Sol asociadas con las manchas solares. A medida que el gas de plasma supercaliente se agita y gira, también giran las líneas del campo magnético en las manchas solares. Cuando estas líneas se rompen, una poderosa explosión libera rayos X y radiación gamma a la velocidad de la luz. También se liberan gases visibles. Las erupciones solares tienen un sistema de clasificación según su potencia. Las de clase X son las más peligrosas. Este tipo de erupción solar puede causar apagones de radio en toda la Tierra y dañar satélites, afectar a los astronautas en órbita e incluso a los pasajeros en aviones de gran altitud. Las erupciones solares de clase M causan auroras espectaculares en los polos norte y sur de la Tierra, mientras que las de clase C casi no tienen efecto en nuestro planeta. Pero las erupciones solares no son las mayores explosiones del Sol. Las CME, que significa eyección de masa coronal, son mucho más grandes que las erupciones solares y más peligrosas cuando se dirigen hacia nosotros. Como su nombre lo indica, las eyecciones de masa coronal son explosiones que se originan en la corona del Sol. Lanzan millones de toneladas de gases ionizados calientes hacia el exterior desde la corona. La corona es la capa de gas delgado y brillante que hay alrededor de la superficie del Sol. La corona del Sol es mucho más caliente que la superficie. Y la superficie en sí tiene unos 5.500 grados centígrados. Pero la corona está a más de 550.000 grados. ¿Por qué y cómo la corona es mucho más caliente que la superficie del Sol? Es otro gran misterio que los científicos aún tienen que resolver. Una teoría reciente afirma que la corona se calienta con ondas de sonido y que las reacciones nucleares del Sol hacen mucho ruido. El proyecto GONG, o Global Oscillation Networking Group, se creó para monitorear las ondas de sonido en el Sol. Genial, ¿no? Resulta que el Sol suena u oscila como una campana. Y tenemos 5 sitios de observación en todo el mundo. En la India, en Australia, en las Islas Canarias, en Chile y en California, que mantienen una vigilancia constante sobre los más de 10 millones de ondas de sonido que se mueven en el Sol y alrededor de él. Ahora que el Sol está entrando en una fase activa, podemos esperar ver potentes eyecciones de masa coronal dirigiéndose hacia nosotros. Los gases expulsados por el Sol son ionizados y despojados de electrones por el intenso calor. Esto hace que formen una tormenta de protones que puede viajar por el espacio a velocidades de alrededor de 800 kilómetros por segundo. Estos núcleos atómicos cargados positivamente serán mayormente bloqueados o desviados por el campo magnético que se extiende alrededor de la Tierra. Nuestra atmósfera no ayuda contra una tormenta de protones, aunque el último kilómetro de aire sobre la superficie de la Tierra detiene los dañinos rayos X de las erupciones solares. El viento de partículas del Sol solo puede ser detenido por la magnetosfera de la Tierra. Podemos esperar algunas auroras espectaculares alrededor de los polos magnéticos de la Tierra, y es muy posible que estas auroras se extiendan hasta las latitudes medias cuando la Tierra se mueva a través de una eyección de masa coronal. Actualmente Estados Unidos tiene una sonda espacial que se dirige a la corona solar. Debido a que la corona del Sol se extiende hacia afuera por muchos millones de kilómetros, la sonda solar Parker, como se la llama, navega a 5,5 millones de kilómetros de la superficie de nuestra estrella, o aproximadamente 1/10 de la distancia a Mercurio. La sonda está experimentando temperaturas de más de 1300 grados centígrados, pero su interior está a salvo. Un escudo térmico compuesto de carbono de 11,43 centímetros de espesor protege los telescopios y magnetómetros de la sonda que miden la intensidad del viento solar. Las 5 antenas que sobresalen en los gases coronales están hechas de una aleación que puede soportar las temperaturas extremas de la corona. El reciente ciclo de doble calma del Sol es un poco preocupante cuando se trata de predecir cuán activo estará el Sol en el próximo ciclo. Las manchas solares desaparecieron por completo durante mucho tiempo de toda la superficie del Sol. Es como si las distorsiones magnéticas que solemos ver en la fotosfera del Sol se hubieran hundido en su interior.
El magnetismo intenso está saliendo a la superficie ahora y se está abriendo paso por la corona. El Centro Nacional para la Investigación Atmosférica de Boulder, Colorado, predice que este ciclo solar, el ciclo número 25, será uno de los más fuertes de la historia. El último ciclo solar fue muy tranquilo, con un recuento de manchas solares de solo 116. El promedio es 170. Pero la predicción para este ciclo es de entre 210 y 260 manchas solares. Podría ser uno de los ciclos más fuertes de la historia. Nos arriesgamos a perder más satélites por un viento solar más potente. También podemos esperar sobrecargas de la red eléctrica a medida que la tormenta de protones alcance su punto máximo en 2025. Eso significa que deberíamos esperar una interrupción de nuestros servicios de Internet a medida que los protones cargados positivamente entren en los cables, se topen con los transformadores y los sobrecarguen. El 12 de marzo de 1989, una poderosa CME golpeó la Tierra y creó un caos absoluto en nuestras redes eléctricas. ¿Experimentaremos algo de esta magnitud en un futuro próximo? Bueno, mejor mantengámonos alerta. Entre el año 774 y 775, la Tierra fue golpeada por una mega explosión de radiación. Esta fuerte ráfaga de energía dejó su huella. Los anillos de los árboles de ese año muestran niveles excesivamente altos de material radiactivo. ¿Pero cuál fue exactamente la causa? Los científicos tienden a pensar que fue una llamarada solar. Algunos creen que tal vez una supernova masiva causó la ráfaga de radiación. Después de analizar el carbono radiactivo y el berilio en los anillos de los árboles, los científicos descartaron otras posibilidades. Inicialmente consideraron que podría haber sido una colisión entre estrellas de neutrones o entre una estrella de neutrones y un agujero negro. Estos tipos de choques producen una ráfaga superrápida de rayos gamma sin ningún espectáculo de luz, lo cual concuerda mejor con la evidencia. Pero ese tipo de colisiones son extremadamente raras. Flight cree que es poco probable que esta sea la respuesta. Él calcula que deberíamos ver uno de estos fenómenos en nuestra galaxia una vez cada 1 millón de años, por lo que haber tenido uno hace apenas 1200 años parece bastante increíble. Los científicos están muy preocupados por estos sucesos raros. Si uno ocurriera más cerca de la Tierra, podría causar serios problemas en la vida de nuestro planeta. Incluso si estuviera a miles de años luz de distancia, un fenómeno similar hoy traería un enorme caos con todos los sofisticados sistemas electrónicos de los que dependemos. Por lo tanto, es bueno que esas ráfagas de rayos gamma sean tan raras, porque si fueran más comunes, la Tierra podría enfrentar tiempos difíciles. Tal vez pienses que si nuestro planeta pudo soportar mega explosiones de radiación, podría resistir algo menos aterrador, como las langostas. Lamento decirlo, pero no es del todo cierto. Allá por 1874, durante un verano caluroso en Kansas, las cosas tomaron un rumbo extraño. Las langostas, o debería decir acrídeos, invadieron las grandes llanuras. Descendieron como una tormenta, cubriendo casas, árboles e incluso a los trenes que pasaban. Estos insectos tenían una misión: causar el caos. Los agricultores tuvieron que apresurarse para proteger sus pozos y todo lo que valiera la pena salvar. Las langostas aterrizaron por todas partes y causaron estragos en todo lo que veían. Incluso las pobres ovejas perdieron su lana. Las langostas despojaron de pintura los vagones y quitaron los mangos de los rastrillos, así de destructivas eran. El ganado intentó contraatacar comiéndoselas, pero eran demasiadas. Ese año, estos bichos causaron alrededor de $200 millones en daños a los cultivos. La invasión de las langostas fue tan dura que incluso el ejército de Estados Unidos intervino para ayudar. Al final, las langostas comenzaron a desaparecer y las llanuras se salvaron de mayores devastaciones. Los desastres naturales pueden ser incluso más impredecibles que las ráfagas de radiación espacial y las invasiones de langostas. Mira esto. En junio de 2017, un criador de renos del noroeste de Siberia estaba ocupado en lo suyo cuando de repente escuchó una explosión tremendamente fuerte y vio humo saliendo del suelo. Si eso me pasara a mí, saldría corriendo. Más tarde encontraron un enorme agujero que tenía unos 7 metros de ancho y casi 20 metros de profundidad y estaba rodeado de trozos de hielo y tierra.
Resultó que había más de 17 de estos agujeros negros en la zona. Estaban llenos de agua turbia y rodeados de misterio. Algunas personas pensaban que eran sumideros, otros estaban seguros de que fueron el resultado de pruebas de dispositivos secretos o incluso de un montón de meteoritos. La idea más reciente es que estos huecos son en realidad cráteres causados por el calentamiento del Ártico, que derrite el suelo congelado. La teoría sostiene que, a medida que el suelo se descongela, las bolsas de gas atrapadas bajo la superficie estallan y así forman estos agujeros dramáticos. Aparentemente estos extraños cráteres han aparecido en lugares específicos de Siberia, donde fallas geológicas antiguas han estado liberando gas natural caliente durante años. Combina eso con algo de metano residual de sedimentos de lagos antiguos y tienes la receta para algunas sorpresas explosivas a medida que el planeta se calienta. ¿Todavía no tienes miedo? De acuerdo. Tal vez te asusta la oscuridad, ¿cierto? Si es así, no te habría gustado vivir en el 536. Fue el año en el que el mundo vivió un loco periodo de 18 meses de oscuridad. Una niebla misteriosa cubrió Europa, Medio Oriente y partes de Asia, bloqueando el sol y causando caos. Era como la Edad Oscura, pero de verdad. Resulta que la principal responsable de esta niebla fue una erupción volcánica ocurrida en Islandia, que esparció cenizas por todo el hemisferio norte, causando la caída de las temperaturas y el fracaso de las cosechas. La gente se congelaba y se moría de hambre. Fue un desastre. Incluso los historiadores de entonces hablaban de lo extraño que era. El sol parecía la luna, los veranos eran helados e incluso nevaba en China en verano. Todo se debía a las cenizas volcánicas que bloqueaban el sol. Y para empeorar las cosas, este periodo de oscuridad desencadenó el inicio de la peste bubónica en el año 541. ¡Qué época difícil para estar vivo! Regresemos rápidamente a Siberia. Allá por 1908, muy adentro del territorio, un asteroide hizo una visita inesperada. Hoy lo conocemos como el asteroide de Tunguska, pero no obtuvo su nombre de inmediato. La gente del lugar apenas alcanzó a ver el espectáculo, una brillante bola de fuego surcando el cielo seguida de un estruendo impresionante. Los árboles salían disparados, los incendios ardían y los animales tampoco estaban demasiado contentos. Pero como la zona era tan remota, no fueron muchos los que se dieron cuenta. Durante casi 2 décadas, nadie se molestó en visitar el sitio de Tunguska. La gente tenía demasiado en qué pensar en aquel entonces, pero después los científicos finalmente llegaron allí y encontraron evidencia de las travesuras del asteroide. En expediciones posteriores, descubrieron micropartículas espaciales. Avanzando hasta hoy, la NASA tiene todo un programa de defensa planetaria. Incluso enviaron una misión para probar tecnología de desviación de asteroides, porque quién sabe cuándo vendrá a tocar a nuestra puerta la próxima roca cósmica, ¿verdad? A mediados del siglo XIX ocurrió otro épico fenómeno solar conocido como el evento Carrington. Puede que no parezca gran cosa, pero tuvo consecuencias bastante graves. El día siguiente al suceso, la Tierra fue golpeada por una tormenta geomagnética increíble que descontroló los telégrafos y llevó a las auroras hasta los trópicos, lugares a donde casi nunca llegan. Pero toda esta locura climática espacial comenzó con cosas extrañas que ocurrieron en la superficie del Sol, como las manchas solares. De estas manchas pueden surgir llamaradas solares y otros fenómenos electromagnéticos que interfieren con nuestra tecnología. Tormentas solares poderosas como esta pueden ser expulsadas del Sol a velocidades de hasta 3 kilómetros por segundo. Pueden contener miles de millones de toneladas de material solar, acompañadas de un pequeño campo magnético atrevido que disfruta alterando el campo magnético de la Tierra cuando se encuentran. Ahora presta atención, nos estamos acercando al próximo máximo solar en 2025, así que es buen momento para revisar la historia de las peores tormentas solares como el evento Carrington y tomar nota. Imagina si una tormenta similar ocurriera hoy. Las empresas quedarían desconectadas y enfrentaríamos daños graves. Por suerte, estas megatormentas solares no ocurren muy a menudo. Pero oye, el clima espacial es difícil de predecir, así que